Hola, ¿cómo están? Hoy es 20 de octubre de 2024. Quiero contar dos testimonios de intercesión. El primero tiene que ver con la intercesión por la escuela sabática. Hoy fui maestro de escuela sabática, bueno, ayer en realidad, ya por la hora. Y más allá de prepararla, estudiarla con Jesús, hacer bosquejos, buscar preguntas para hacerle a la clase, leer la parte de maestros, el libro complementario, todos los capítulos de los libros de Elena que hablaban del tema, más allá de hacer mi parte, me dediqué también un buen tiempo a pedir el Espíritu Santo para dos cosas. Número uno, para mí, para que me diera sabiduría, para que conduzca la escuela sabática. Siempre le pido de que entre todo en tiempo, de que yo pueda hablar lo menos posible y hacer muchas preguntas interesantes para que la clase hable. Y por último, de que se hagan herramientas prácticas o preguntas para uno meditar en su tiempo a solas y que lleve a reflexión personal de cómo está la relación con Jesús. Pero sumado a eso, a interceder por mí, también le sumé el pedir el Espíritu Santo para la clase. Y no simplemente con la oración antes de arrancar, sino ya desde el viernes a la noche. Empezar a pedir el Espíritu Santo para los miembros de la clase, para que prepare su corazón y para que sea una linda clase. Dios respondió a la oración, fue una linda clase, pero estoy estudiando bastante y tratando de practicar el hecho de ser más consciente de la presencia de Él conmigo, en tiempo real, en el aquí, en el ahora. Estoy leyendo algunos libros sobre el tema, llevándolo a la práctica. Siempre esa cita de Elena que dice que Enoc educó su mente y su corazón para ser consciente que estaba en presencia de Dios todo el tiempo. Siempre esa cita me tocó mucho. Y a su vez quería ejercitar la intercesión en tiempo real, en el aquí y en el ahora. Eso no es un don que Dios te da, es la parte que nos toca. Es decir, es un ejercicio para el cual tenemos que usar nuestra fuerza de voluntad. Entonces, cuando estaba en la clase, le pedía, mientras los alumnos hablaban, empecé como a tomarme pausas en oración, mentales por supuesto, y hablaba con Jesús pidiéndole el Espíritu Santo para la clase, pidiéndole quizás que si había un tema que se estaba alargando, Él lo dirigiera para cortarlo, que tocara el corazón de las personas que estaban ahí. Y me iba tomando ratos donde cuando los demás hablaban e iban colaborando, yo como que me iba en mi mundo y le decía a Jesús, estoy siendo consciente de tu presencia, estás acá conmigo, estás en la escuela, estás con nosotros. Y fue realmente una escuela muy especial. No solamente porque la disfruté y al menos vi que los alumnos también la disfrutaron y participaron mucho, sino porque pude ser mucho más consciente de vivir el tiempo presente, de pensar en Jesús y de interceder en tiempo real por la gente de allí. Usualmente quizás lo que me pasaba a veces como maestro era que estaba pensando en los tiempos, en que lleguemos a tiempo, en cómo hacer para cortar si un tema se alargaba, si quizás alguien empezaba a hacer comentarios que se iban por las ramas. Pero acá simplemente dediqué mi atención a orar y a ser consciente de Jesús y funcionó maravillosamente. Así que me llevé esas dos lindas lecciones, interceder no el sábado antes de empezar la escuela, sino venir intercediendo antes, pidiendo el Espíritu Santo para uno y para la clase. Pero además, interceder en tiempo real en la clase. Y algo que no veníamos haciendo, que ahora lo empezamos a hacer,
tener una lista de oración intercesora donde anotamos los casos y vamos orando todos como clase y vamos, viendo lo que pasa. Eso antes la verdad que deberíamos haberlo hecho y no lo hicimos. Pero ahora que estoy practicando mucho más la oración intercesora, una de las cosas que le decía a Jesús es, tenemos que tenerla en la escuela sabática. Y así que el momento de confraternización, que debería ser breve y al punto, sea por quién tenemos que orar y por qué, listo, anotamos en la lista, no nos explayemos mucho. Y si hay alguna oración respondida, la contamos, la compartimos y listo. Bien express, al punto, estructurado, al grano, como debe ser. Ese es el primer testimonio que quiero contar en este audio. Y el otro testimonio sobre oración intercesora tiene que ver con una persona conocida que estaba teniendo un problema de salud, como una hemorragia. Y no le paraba. Y yo en mi estilo de intercesión, no estoy diciendo que esto sea un principio, sino que es como yo lo manejo en mi vida personal y por ahora me resulta y me gusta. Yo no es que en mis listas intercesoras anoto toda necesidad que conozco. Me enteré que tal persona está enferma, la anoto. Pasé por la calle y vi a una persona en situación de calle, la anoto. Me enteré que hay un pariente enfermo, lo anoto. Yo al menos no lo hago así. ¿Está bien? ¿Está mal? Para mí no debe llevar esas etiquetas, sino que es algo muy personal. Yo en realidad, cuando veo que Jesús impresiona mi mente claramente con algún caso, a ese caso lo anoto. Si ese caso no toca mi corazón o no veo que Jesús impresione mi mente, no lo anoto. ¿Está bien? ¿Está mal? No hay una respuesta de bien o mal. Es como a mí me gusta manejarlo. Creo que eso es muy personal. Pero este caso, cuando esta persona lo contaba, yo iba hablando con Jesús y Jesús había tocado mi corazón. Anota este caso, intercede. Entonces, cuando volví a casa esa noche, habíamos vuelto tarde a una reunión de amistad, digamos, y me iba a acostar a dormir. Pero la verdad tenía muchas ganas de leer. Ese día no había leído tanto y a mí me gusta leer. Entonces digo, me voy a acostar más tarde, Jesús. Sé que no está bien acostarse tan a la madrugada, pero hoy me voy a acostar tarde. Entonces, de repente digo, no voy a leer, Jesús, vamos a ponernos a conversar, vamos a pasar más tiempo juntos orando. Entonces, era más o menos cerca de las 2 de la mañana, yo ya me había duchado, ya se hicieron las 2:30, y luego, ya cerca de las 3 de la mañana, tomo la lista de oración intercesora y me pongo a conversar con Jesús sobre cada caso y a pedir por cada uno de esos casos, ¿no? Y en especial empecé a pedir por este caso nuevo, para que a esta persona se le pase el dolor, se le pare la hemorragia. Pero fue una oración sin clamor, digamos, fue una oración pidiendo con sinceridad para que esta persona la ayude. La cuestión es que, me voy a dormir. Y le había dicho antes a esta persona, te puse en mi lista de oración y voy a estar orando por eso. La cuestión es que al otro día me levanto y me encuentro mensajes en mi celular de esta persona que me había dicho que finalmente le había dejado de doler y le había parado la hemorragia. Entonces, me puse contento porque vi la oración respondida. Pero esta persona me dijo que fue alrededor de las 3 de la mañana, que era la misma hora en la cual yo estaba orando por este caso. Así que eso me puso aún más contento porque vi los resultados de la oración en tiempo real, la oración intercesora en tiempo real. Ahora,
por supuesto que tras esto surgen muchas preguntas. Esta persona, por ejemplo, estaba orando por sí misma para no tener dolor y que se le pare la hemorragia. Si yo no oraba, ¿no se le iba a parar la hemorragia? Y yo creo que se le iba a parar igual, porque esta persona lo estaba pidiendo, y con sinceridad. Ahora, ¿qué resultado tenía que yo ore también? ¿Iba a ser la oración más efectiva? Y no lo sé, yo creo que no, pero sí me dio mucho gozo y mucha alegría, porque me sentí parte de esa solución, instrumento intercesor para que Dios obre. Ahora, ¿qué pasa si ella, que estaba sufriendo esta hemorragia, no oraba? Y yo sí oraba. ¿Se le hubiese pasado igual la hemorragia? Y yo creo que sí, porque había un intercesor, porque había alguien que estaba pidiendo para que no le duela y para que cese la hemorragia. Yo creo que la oración hubiese sido respondida igual. Ahora, si éramos más personas orando por eso, 5, 10, 20, 1.000.000, ¿iba a ser eso más efectiva la oración de que si simplemente ella era la que clamaba y pidiera? Y no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no, pero mi respuesta honesta es no lo sé, ¿no? Creo que a medida que voy conociendo más sobre la oración, ya sea la conversacional, la de pedido, la de clamor por el Espíritu, la de intercesión, me voy dando cuenta cuán poco conozco y cuánto me falta por conocer y entender. Pero también a medida que más conozco, veo que quizá de forma imperceptible muchas veces se incluyen mitos sobre la oración o prácticas que no tienen ningún fundamento. Voy a hacer una analogía para que esto se entienda. Supongamos que yo oro, pero cuando oro me pongo un moño, ¿no? Un moño en mi camisa. Y oro, soy sincero, oro de todo corazón y Dios responde mi oración, ¿no? Pero supongamos que yo empiezo a pensar que, no, si yo oro con el moño, entonces Dios me va a escuchar. Y si yo oro con el moño o no oro con el moño, va a ser lo mismo. Si me pongo el moño pensando que el moño me va a ayudar, y yo soy sincero, Dios va a responder la oración. Pero el problema viene cuando no tengo el moño. Y cuando entonces dejo de orar porque pienso que si no tengo el moño puesto, entonces mi oración no es escuchada. Y eso nos puede pasar imperceptiblemente con muchos hábitos. Muchas veces he escuchado yo, viniendo más de afuera, que hay gente que, por ejemplo, cree que no podés orar con los ojos abiertos. O personas que creen que únicamente hay que orar en la mente porque si uno ora en voz audible, Satanás escucha las oraciones y tiene ventaja. O personas que creen que, por ejemplo, si no pedís o agradeces, no le puedes decir otra cosa a Dios. O mitos como, por ejemplo, de que si yo no oro de rodillas, entonces Dios no me escucha, hay que arrodillarse sí o sí. Como si el hecho de arrodillarse desbloqueara que Dios me va a escuchar. O por ejemplo que de repente, si yo ayuno, entonces Dios me va a escuchar más que si no ayuno. O por ejemplo que si hacemos una cadena de oración, entonces es más efectivo que no hacerla. Hay muchas cosas para las cuales sinceramente sí tengo respuesta y creo que son grandes mitos y grandes tradiciones que se meten en la iglesia. Y otras como las preguntas del principio para las que no tengo respuesta y me gustaría tenerla. Así que en lo personal estos testimonios, que son obviamente como siempre para gloria de Dios, es decir, para que se vea que Dios nos ama, que Dios es un Dios real, personal, que nos escucha y que está interesado en ayudarnos.
pero me sirvieron también para empezar a hacerme muchas más preguntas acerca de la oración, de quizás tradiciones que uno incorpora a su vida de oración que no tienen base bíblica, en absoluto, y que no significa que por esa tradición Dios no me vaya a escuchar, como ponerme el moño, pero que muchas veces podemos decir, uy, si esa tradición no está, si el moño no está, entonces Dios no me escucha, y ahí es el problema. Así que esto me lleva a querer perseverar en el conocimiento de la oración, querer perseverar en que Jesús me enseñe cómo orar, cuándo orar, por quién orar y hasta cuándo orar. Pero por sobre todas las cosas, que toda tradición o mito que se me pueda haber metido, que Él lo saque. Porque me hace acordar mucho cuando Él decía que un poquito de levadura leuda toda la masa. Quizás un solo malentendimiento chiquitito de la oración puede hacer que mi vida de oración sea una tortura, o que crea que estoy orando cuando en realidad estoy haciendo otra cosa.